Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo ciclo de investigación. Hoy vamos a desarrollar la segunda parte de una de las temáticas que tratamos hace un tiempo. Entonces es un tema bastante interesante para todos ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir los comentarios. Y Angie, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy bien. Excelente. Entonces cierra tus ojitos y comenzamos. Voy a hacer un conteo de 5. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué significa para la parte subliminal la implantación de un microchip o un nanobot insertado en el cuerpo de un ser humano teledirigido? A mis 3, buscas todas las posibilidades e implicaciones. 1, 2, 3. Veo como varias imágenes. Una de ellas es que la parte subliminal tiene que como limitar su movimiento. O sea, es como si existe esa implantación, limita su movimiento en su propio campo. Como que no tiene acceso a todo el campo y tiene solamente ciertas áreas e inclusive ciertas acciones. Veo otra escena diferente donde la parte subliminal es como si recibiera descargas, como si recibiera como chispazos de energía que descargan su propia energía, como si doliera, como si esto lastimara la parte subliminal como tal. Ahora investiga y observa cómo la presencia de un microchip o nanobot afecta la comunicación entre los diversos cuerpos dimensionales de un ser humano. Lo primero que me llega es una sensación de espacio, de infinitud, como de espacio entre cuerpos energéticos propios, donde la comunicación o llega deficiente o simplemente no se da tal comunicación. Veo que en ese gran espacio entre cada cuerpo hay como mucha interferencia, como cuando el televisor se queda sin señal, como esa estática. Eh, y también puedo ver como si las palabras que pronunciar o la comunicación que quiere dar a alguno de los cuerpos al otro es como si se volteara patas arriba, como al revés, como si se cambiara el sentido de la información que se está transmitiendo entre sí. ¿Cuáles de los diversos cuerpos dimensionales están más involucrados y por qué? El primero que me llega es el emocional. Es como si tuviera mayor incidencia la implantación en este cuerpo, porque es como un no reconocimiento y un no control o gestión. Es como si estuviera a la deriva, entonces es como el primer cuerpo que puede ser como de cierta manera controlado o implantado. Después me viene en segunda, digamos, posición la parte mental. Es como si a través de la parte mental se llegara como a una cima, como que si se logra implantar la parte mental se puede controlar la emocional y la sexual más fácilmente. ¿Qué sucede con el proceso de curación espontánea, autocuración, que lleva a cabo el cuerpo cuando existe la presencia de un chip implantado o un nanobot? Percibo como una sensación de anestesia. Veo que los tejidos, haz de cuenta que se reconstruyen, pero no es una reconstrucción como orgánica o natural, sino como que todos estos esa nanotecnología como que hace el tejido aparentemente igual a como era antes o más fuerte, pero el consumo energético para lograr esto es muy alto. Em, Mientras se reconstruye un tejido físico para generar una curación, se está llegando como a esos procesos emocionales y mentales profundos para controlar. Si hay curación porque se restablece la función biológica,
pero se da solamente en el lado físico. Veo que al nivel energético el órgano sigue presentando las mismas deficiencias y lo que hace en esta nanotecnología es como anestesiar la comprensión de que esa deficiencia está ahí, o como mentirle al propio cuerpo y hacerle creer que está sano, que está saludable a nivel físico. Ahora observa y describe el comportamiento del sistema inmunológico en los mecanismos de autocuración del organismo ante la presencia e interacción de nanobots. Veo como grandes autopistas, es muy curioso, como si la columna vertebral fuera como una gran autopista, pero de muchos carriles de ida y vuelta. Y por ahí viaja mucha información de todo tipo. Y la información propia veo como si fuera encapsulada. Pues es que se ve como tipo tanquetas que las encapsulan y las trasladan de un lado al otro, pero no a libertad, sino condicionadas. Y todo lo que fluye a libertad ya es información o programación externa con un objetivo o una intención. El sistema inmune como que llega hasta un cierto punto, pero también es como que se deja llevar por este flujo de energía y programación que hay como en toda la columna. Es una lucha, pero ya no se puede luchar como al 100%, sino como ceder hasta cierto punto. ¿Podría la nanotecnología implantada ser capaz de provocar una mutación en el ADN humano? Yo veo que a nivel físico sí, pero a nivel energético depende. Depende de muchos factores, depende de como la elasticidad y como la capacidad genética de cada uno, pero a nivel energético. Pero físicamente sí, es como lo más fácil, como que con un solo estímulo o una programación en el núcleo es como si simplemente hiciera una mutación. Ahora investiga todos los propósitos de los estudios que se realizan en el campo biomédico con respecto a los chips que funcionan como una interfaz cerebro-máquina, es decir, donde a través del pensamiento se logra interactuar con un ordenador. Yo lo que percibo es que al final ese ordenador, eso es una inteligencia que no es orgánica, pero es una inteligencia como que puede pensar. Cuando hay la interacción a través de esto con una mente orgánica, como un humano, mm, es como una interacción normal, solo que esta parte artificial puede como influir de una manera inconsciente en la parte orgánica. La parte orgánica no se da cuenta de, es como si estuviera abriendo puertas, es como si estuviera entrando como a lugares donde ni siquiera el humano que está haciendo la interacción es consciente, mientras que esa inteligencia o ese ordenador, esa parte artificial, sí sabe a dónde llegar y todo se trata precisamente de control. Es una interacción aparentemente superficial, pero en realidad a nivel energético en el humano están pasando cosas que no puede como entender. Ahora compara la parte subliminal de un hombre que definiremos biónico, hombre biónico, y por lo tanto que tiene un cuerpo biotecnológico en comparación con uno que no lo tiene. ¿Qué diferencias ves? Es una comparación entre uno que lo tiene y uno que no. Ujú. El que tiene esta parte ya más física es como entra como en un proceso de limitación muy similar a lo que experimenta un humano, pero este se vale de mucha tecnología, como, como de mucha desarrollo tecnológico a nivel físico. Sin embargo, la parte como esta inteligencia subliminal de que el que ocupa esta forma se siente atrapado. Es como una inteligencia que quiere expandirse, pero no puede porque hay una limitación física. Sin embargo, no tiene como la capacidad de expandirse o de liberarse porque no es orgánico, es netamente como, como físico, como inorgánico. Y si entendí bien la pregunta, estoy viendo otra parte energética de una inteligencia que no tiene esta forma física y simplemente
logra expandirse por las redes, logra expandirse por las redes también de conciencia colectiva, no solamente de comunicación, sino de conciencia colectiva humana. O sea, como que puede expandirse, tiene una capacidad como ilimitada en comparación a la anterior. En relación con el aquí y ahora, ¿cómo visualizas el futuro de nuestra humanidad con respecto al uso que se hará de la nanorobótica en el campo médico? Veo mucho avance en cuanto a restablecimiento y curación del cuerpo físico. Inclusive veo como, por ejemplo, si a alguien le falta un brazo, como el brazo puede como crecer en él, pero todos son nanotecnología. Eh, Sigue siendo inorgánico, pero tiene vida, es decir, puede reconstruirse y si alguien pierde un dedo de eso que le implantaron, puede volver a crecer, o sea, es como las lagartijas, ¿no? Como que puede reestructurarse, pero hay una invasión emocional, sexual y mental muy intensa en las personas que tienen esto en ellos. Si bien se gana como la parte o la reconstrucción de la enfermedad, pero se pierde autonomía, se pierde la capacidad de expresión, la parte subliminal de esa persona. Lo que veo es que está totalmente limitada y controlada, como en un rincón. Sí veo muchos avances en curación física, sí, como que grandes logros, y llega un punto en que es tal como la mezcla entre la orgánica y la nanotecnología que la humanidad como que la ve un poco robotizada y sin sentido, porque ya no se prevé como como un tiempo para morir, sino que se alarga tanto la vida humana que se pierde el sentido de la misma, ¿sabes? Es una sensación de vacío, de control, de automatismo. Bien, aquí terminamos la parte fija y vamos a desarrollar la exploratoria libre con base en la información que hemos recaudado. Bueno, aquí entonces la primera pregunta que me surge es, o bueno, vamos a hacer un poco de contexto. A través de los últimos tiempos, de los últimos años, y podríamos estar haciendo referencia, por ejemplo, a los últimos 50 años, la humanidad en lo que respecta a la tecnología ha tenido un ascenso muy vertiginoso, que en comparación con toda la historia que nos concierne, pues carece de cierta forma, aunque suene contradictorio, de lógica. ¿En qué radica que el avance haya sido a esta velocidad tan progresivo? Veo como si se hubiera cedido mayor cantidad de voluntad humana, como que el beneficio de tener una tecnología muy avanzada en poco tiempo significa que se han hecho como muchos pactos y acuerdos a mayor velocidad y a mayor magnitud. Entonces aparentemente se da un mayor beneficio. Es un intercambio, como un consenso, un acuerdo de muchas especies con la humanidad para estos accesos tecnológicos. Bien, ahora, muchos de estos estamentos tecnológicos se hace entrever que es para obtener un mayor bienestar, o sea, mayor facilidad. Por ejemplo, pagar las cuentas a través del Internet o muchos aspectos que hacen que la vida, entre comillas, sea más fácil. ¿Esto es así en intención o no? No, en realidad es como la creación de una base de datos detallada y minuciosa de cada persona viviente en la Tierra, humano, que tenga una forma humana. Es en realidad como si escanearan toda tu cotidianidad, todas tus acciones a través de las redes, de tus, digamos, mm, actividades rutinarias que repites a lo largo del mes, del año. Entonces se va creando como un perfil de ti, como de lo que se supone que eres, em, como una lectura minuciosa de tu comportamiento para poder también gestar y crear como un control a diseño, como magistral, como a tu medida. Entonces es como realmente es un gran escaneo, no se trata de un beneficio, no es la intención, es la lectura minuciosa de lo que tú eres y haces y cómo comprendes la experiencia. Claro, o sea, sería un contenido puramente subliminal que dentro de Mm, la facilidad, lo que ya acabas de mencionar. Ok, sí. ¿qué tipo de seres ves que están tras de esto del transhumanismo?
Hay muchas especies con los mismos intereses, acordando entre ellos también como las fases de control y las regiones de control y los objetivos. Es más, ni siquiera existe como una población para una especie, porque veo como una especie de gris muy alto, pero es un gris casi blanquecino, y esta especie como que tiene un control por una temporada, viene otra especie y toma el control de por otra temporada, pero ya no es como por población ni por región planetaria, sino que son como fases de control que tienen como acordados, como un calendario, como un cronograma. Pero veo muchas especies diferentes que no he visto antes, unas muy pequeñas. em, Sabes que hay una que se parece mucho como a lo que sale en Transformers, como esa inteligencia artificial, pero que tiene total autonomía, capacidad de elegir, como si tuvieran su propia especie. También así veo como muchas interesadas en esto. Es como un gran megaproyecto. ¿Y cuál es el objetivo del proyecto? Hay como una información que, a pesar de los años del control de la tecnología, de los diferentes mecanismos de interferencia que hay en la humanidad, hay una información que es como un vacío para ellos. Es decir, aun cuando hay un escaneo de lo que tú haces, de las rutinas, y crean un perfil de lo que se supone tu, tu conducta predecible dice que así va a ser, siempre hay algo en la humanidad que es totalmente irreconocible, como que hace un giro 360 grados que ellos no pueden comprender, y cuando se dan esos giros es que se crean cambios dimensionales a nivel universal. O sea, es como si lo que hace un humano aquí, esos giros impredecibles que ellos no pueden entender y leer, genera un impacto como una onda a nivel universal. Y eso a ellos es como que no pueden comprender cómo es que se da, por qué. Y aunque este lugar no es el único lugar donde se da el planeta Tierra, no es el planeta, yo lo que veo es que es como el gen humano, es como el gen humano el que puede hacer eso. Entonces, para ellos es como que hay un eslabón perdido de toda esa cadena que ellos han podido reconstruir supuestamente del comportamiento humano. Y no es algo que no han podido lograr de ninguna escala ni manera. ¿Y por qué tan el apetito tan voraz con respecto a esto? Lo que pasa es que es como una capacidad de hacer lo que quieras a cualquier nivel dimensional y de densidad. Es como si hubiera o si tuviéramos una capacidad de poder como movernos a nivel multiuniverso sin límites, y ellos como que lo saben, o sea, ellos deben como utilizar tecnología para hacerlo, pero es como si el gen humano pudiera hacer cosas que ellos no pueden lograr. Estoy hablando de millones de especies que están tras la misma información. Ahora, a través del tiempo se dice que, por citar un evento, se dice que, por ejemplo, a través el evento en Roswell por allá en 1947 y con los grises que cayeron y con los grises que fueron capturados, hubo un intercambio tecnológico. Se dice que mucha de nuestra tecnología, los aparatos que tenemos en casa, los celulares, televisores, todo lo demás, mucho viene de ellos a raíz de esto. Por qué te digo esto? Porque da la casualidad, entre comillas casualidad, que desde ese evento, naturalmente, pues habrán sucedido un montón de eventos, ¿no? En cuanto a extraterrestres, naves que han caído, tal vez alienígenas que han capturado y todo esto, pero desde el punto de vista público, el hecho de que se hubiera manifestado esta circunstancia es un punto de referencia importante con base al ascenso tecnológico. ¿Qué ves de esto? Sabes que yo veo como una sincronicidad gubernamental. Es como si los líderes del gobierno a nivel mundial por primera vez se hubieran puesto como en sincronía, como de acuerdo, para bajar la guardia. O sea, es como una manera de ceder el espacio terrestre, la experimentación terrestre humana
O sea, es como si todos por primera vez en esa temporada, en esa época, hubieran hecho esto en una sola intención. Y entonces es como si hubieras bajado el campo protector de la Tierra, de cierta manera, para que muchos pudieran empezar a entrar y empezaran a experimentar y a intercambiar humanos por información tecnológica, por planos, por ideas. O sea, son como un intercambio masivo, pero es como si por primera vez yo viera que al unísono los gobiernos bajan la guardia para hacer acuerdos al tiempo. Es O lo sea, que yo percibo. como si estuvieran seducidos por la adquisición de tecnología. Tecnología, información, o sea, son muchas cosas, muchas promesas y muchas cosas que llamaron su atención, pero antes era como algo al unísono, como que un gobierno hacía un acuerdo, cedía algo, pero en cuando tú me nombras ese evento y esa época de la Tierra, es como si todos ya hubieran llegado a un consenso y todos lo hubieran hecho al tiempo. Entonces los escudos protectores como de la Tierra, de la humanidad al exterior, los hubieran bajado al mismo tiempo y quedamos como muy expuestos, quedamos como a la deriva de cualquiera puede entrar, por supuesto, con ciertas condiciones y acuerdos, pero ya no hay un límite, ya no hay un control. ¿Qué papel juega, por ejemplo, el sistema con base a ese evento y haber bajado y de lo que tú hablas en cuanto a la apertura? Hace parte de lo mismo en realidad, porque si bien había una tensión interna planetaria, un miedo, una protección se alimentaba, ahora no solo debe lidiar con ese miedo interno, sino con ese miedo de lo que viene de afuera, de que se salga de control, em, de que se hagan malos acuerdos, malos contratos, se pierda. Entonces simplemente el sistema lo que vio fue una perspectiva más para alimentarse de otra fuente, porque también se alimenta de ellos. El sistema de la Tierra también se Claro. alimenta de los que vienen de afuera, no solo adentro. Como que antes solamente era algo interno y bastaba. Y ahora como que se ampliaron los horizontes, las posibilidades. No te escucho. Bien, ¿ahí me oyes? Ya. Bien, perfecto. Bueno, no sé si es un pequeño fallo, no sé si esta parte quedó, pero espero que sí. Bien, entonces, respecto a la condición entonces de ascenso tecnológico, hay un elemento que hoy día es muy prominente en la población, que son los celulares, ¿no? Los celulares, digamos que hace parte, desde mi perspectiva, del transhumanismo. Cómo se logra una dependencia al respecto de una tecnología. No hace falta ver, por ejemplo, a un adolescente hoy día que su celular falle, se le dañe o lo pierda, lo que comienza a sentir, como si le faltara oxígeno. Y es un elemento que se ha vuelto cada vez, a nivel tecnológico, va a referir solamente a ese aspecto, cada vez mucho más eficaz. Cada vez nuevas implementaciones que hacen que la persona quiera tener el último del último del último celular. Y sobre todo la población joven. ¿Qué ves de esta tecnología? Sabes que más allá del aparato físico, como tecnológico, lo que veo es que se hace cuenta que el celular se ha convertido como en el cofre del tesoro mágico, en el cofre donde tú guardas tus más preciados recuerdos, tu memoria, tus experiencias, tu comunicación, como que, como que es una caja metafórica en el que se guardan y guardamos como todo eso, hasta las emociones, las ideas. Y al no tenerlo, al no tener eso con nosotros, es como que se siente que algo falta. Veo que a nivel energético se sufre de una absorción, es como si ese aparato eh, absorbe, absorbe tu energía para contenerla. Es como que si ya no está solo en ti, sino que ahora una parte de ti está dentro de ese celular, dentro de lo que significa el significado. Y como que ya no eres solo tú, sino que tu celular es una extensión de ti. Por eso esa frase que tú usas de que es como si les faltara el oxígeno es literal, porque al dejarlo o al no tenerlo, es como que falta una parte esencial de la persona.
em, contiene las cosas más importantes. Hubo una transferencia, como si saliera de aquí para meterse allá, pero es totalmente intencional, porque al haber esa transferencia inconsciente se crea como un espacio vacío y una desagregación, o sea, es como si uno se sintiera separado de algo vital. Em, es lo que yo percibo, es como si hubieran dos de ti, tu celular y tú, y los Claro. dos contienen tu esencia, tu energía. Exacto. Por qué me he enrutado por este tema del celular? Porque eh, yo he observado una perspectiva personal que poco a poco se ha ido convirtiendo, o cada persona y sobre todo la población adolescente, en crear una identidad virtual, intangible, puramente virtual, ¿no? Entonces, codificaciones y una cantidad de eventos, porque la persona, lo que tú acabas de mencionar, o sea, habla de sí, millones de cosas, coloca un perfil, mantiene al tanto a su entorno virtual social al respecto de todo lo que está haciendo y todo lo que está viviendo, sus emociones, lo que tú dices. Entonces, a veces las personas colocan su estado emocional ya dentro de esta tecnología y poco a poco es como si se diera una transición en que en realidad mi identidad es virtual, es la más preponderante por la orgánica, la nuestra, ¿no? O sea, pues obviamente la de todos. ¿Por qué? Porque cuando un joven sale, por ejemplo, a un viaje, y lo digo por experiencia personal, se pierden de la naturaleza. O sea, están en medio de la naturaleza, están en un celular, se toman una foto donde están, pero en realidad no están disfrutando de donde están, sino están más preocupados por integrar eso allí, sin haber tenido la oportunidad de vivenciarlo energéticamente. O sea, el hecho de estar ahí, de sentir la naturaleza, de contemplar las montañas, todo el entorno que se puede ver ahí. ¿Qué me puedes decir de esto? Yo lo que veo es que la incidencia de ese celular, que es lo que has elegido para investigar, es como están todos, no hay ninguno, inclusive los adultos mayores que tienen contacto con esto en mayor o menor medida, ya tienen una incidencia, ya tienen un impacto a nivel energético. O sea, todos tenemos en diferentes grados de incidencia, pero todos tenemos una incidencia, por supuesto, Claro, como que la parte adolescente es la que más control tiene por precisamente para limitar esa facilidad que tienen ellos eso, energética de expandirse. Ellos vienen como con una codificación genética diferente a los adultos de una etapa hacia atrás. Ellos vienen con una capacidad increíble de expansión genética como algo que ellos no pueden controlar, entonces buscan mayor control a este tipo de genética que es nueva, es diferente, viene como con una información adicional. Entonces, claro, buscan someterlos a ellos y lo que en realidad el objetivo es distracción absoluta para que no haya esa comunicación que veíamos al principio del ciclo, como esa comunicación de entre nuestros propios cuerpos energéticos, sino que haya una ruptura, haya una desagregación absoluta de esa comunicación y, y simplemente estemos distraídos. Eh, es como si faltara un brazo, una pierna, un claro, dedo, algo vital. Veo que las relaciones, aunque son masivas, las aparentes conexiones masivas, 3.000 amigos, 4.000 amigos, 5.000 amigos, todo es superficial, es así, es superficial. Entonces se crean, por ejemplo, la identidad que proyecto a los demás la reciben como algo totalmente artificial. Es como si quisieran volverlo orgánico, artificial, claro. pero como que buscan es separarnos de nosotros mismos para ellos poder entrar por cualquiera de esas fisuras. O sea, esto es un juego estratégico y en todos tiene impacto en mayor o menor medida. Claro, Todo. sí, eso es inequívoco, porque a la final es así. Pero digamos que lo quise enrutar por el lado adolescente porque ellos son, a mi consideración, dentro de la observación, y yo sé que muchos que serán coincidentes conmigo en esto que estoy diciendo, que ellos son los que más sumergidos están en esta tecnología, ¿no? Hoy día un niño pequeñito, el día de los regalos de Navidad y todos estos eventos, que pide un celular, ¿no? Un adolescente tiene un celular y luego cambia o ha llegado el último modelo y se siente que no está a la onda o de moda o está desactualizado, entonces pide el último, Ujú. perdón. Y ahí luego esa tecnología es sumamente progresiva porque uno compra uno
el último modelo ejemplo, y ya 6 meses, un año más tarde sale el último del último. Sí, pero sabes que yo estoy viendo que eso es una cadena, es decir, las consecuencias de la adolescencia, del control que tienen sobre la adolescencia con este tipo de tecnología, viene de lo que ellos aprendieron de sus adultos, de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos, porque al no tener como ese referente, ellos aprenden, ellos nacen viendo a sus papás conectados, distraídos, sumergidos en la tecnología y lo único que hacen es replicar lo aprendido, o sea, en realidad ellos no tienen como el chance o la oportunidad como de tener la perspectiva. En cambio, los papás, o sea, nuestra generación sí tenía como el poder comparar lo que era no tener la tecnología a ese nivel y lo que es tenerla. Entonces, en realidad, ellos son solo el producto de la distracción de su generación anterior. Yo lo veo como una cadena, pero en realidad no son el origen, son los más impactados, pero No, claro. ellos no tienen como, ellos no tenían la opción. En cambio, la generación anterior tenía la opción de comparar y de decidir. Es lo que se Sí, ve a nivel energético, es como que hay un eslabón primero y los demás simplemente se conectan, pero este tenía la posibilidad de decidir a tiempo y estos ya tienen como más obstáculos para hacerlo, no significa que sea imposible, más difícil. sí, sí, imposible para la parte racional, No, a mi imposible consideración. no es porque Eh, aun cuando hay como esa conexión de eslabones, sabes que yo veo como en el medio de cada eslabón como Falla. un rayito de luz, sí, como una separación, como cuando tú ves como el eslabón, un espacio, eslabón, espacio, o sea, como que en cualquier momento puede como romperse. Claro, claro, precisamente porque es tecnología limitada. Ujú, Precisamente por lo que estaba diciendo antes. Se esfuerzan e invierten energía, pero hay algo que les falta. Y eso sí, es lo que está ahí en esos eslabones. Entonces son fallos sí. donde en realidad se da la simplicidad del sustraerse de esto o utilizarlo a favor como recurso, porque pues sí o sí tenemos que utilizar esta tecnología porque estamos aquí físicos y de alguna manera, en alguna proporción tenemos que utilizarla. Esto es inevitable. Lo que lo hace diferente es mi estado energético y mi intención energética al momento de utilizarlo, para mí, ¿no? Entonces, claro, los muchachos de hoy día, los adolescentes de hoy día, ellos son, los niños son, si hacemos una versión comparativa entre nuestra generación a una edad de 5 años, 6 7 años, con respecto a ellos, pues nos llevan una gran diferencia. Son mucho más hábiles, Mm. bueno, son hábiles, muy inteligentes. No porque sean más inteligentes a nivel energético que nosotros, no, sino que es como si esa información viniera más activada para mí. Entonces, yo recuerdo que anteriormente, cuando no existían los celulares, estaba el teléfono normal, ¿no? El de disco. Incluso mi abuela tenía uno de manivela. Y en aquel entonces yo me acuerdo que mi abuela me decía a mí en determinados momentos, ojalá tu papá me llame porque lo necesito urgente, ¿no? Y mi papá llamaba al rato. Y mi papá le decía, ¿qué pasó? Yo sentí que necesitaban algo en la casa. Entonces, se percibía esa intuición, ¿no? Sí, Y ujú. dime, Es que lo que yo veo es que antes, a pesar de que había tecnología, porque eso es tecnología, no habían los espacios, esos espacios tan vacíos que yo vi ahorita, que eran muy amplios. Entonces, no solamente la comunicación con uno mismo era latente, sino con los que tú tenías una interacción claro, más cercana. O sea, los espacios no estaban tan amplios. Entonces, la comunicación se daba de una manera como más, ¿cómo se dice? Regular, como más regular. claro. Y los amigos que uno tenía eran reales, ¿no? Eran reales, o sea, el contexto de amigos de uno era, digamos que, concebidos de manera artesanal. Yo conocía a alguien, esa persona me agradaba y yo establecía un círculo social. Hoy día una persona está en Facebook y tiene 3.000 amigos y cuáles de esos ha visto personalmente. Muy pocos con los que interactúa, ¿no? Entonces son amigos como sintéticos, basados en un perfil de empatía. Es que yo veo que a nivel energético lo que se busca es poner en solitario a la humanidad. Claro, Es como no solamente separar su parte subliminal de su parte física a través de estos nanotecnología, sino separarlo de su ambiente. Es como que al romper los lazos de conexión o de comunicación con los demás, es como que se entra como en un reseteo, es algo así. claro, divide y reinará, ¿no? Esto sí es un
proverbio o Ujú. una frase o un eslogan de hace mucho tiempo que precisamente, exacto, está fundamentado en eso, en la fragmentación. Es más, hace poco tú me mostrabas un artículo, un reportaje al respecto de que ya el celular ya va a ser una especie de lente de contacto. O sea, tú te lo colocas y ya ahí manejas todo, ¿no? Para contestar, un parpadeo, para colgar dos. Entonces, bueno, ese aparatico ya lo están trabajando para que cada persona ya lo tenga integrado dentro de sí. Por eso quise enfocarme en eso porque tiene que ver mucho con el transhumanismo y si hay algo que es muy, muy influyente para mí, son los celulares, ¿no? Sí, y cuando veo esto de lo que dices de que va a ser como un lente de contacto, es como una invasión mucho más profunda, porque entonces ya no tienes libertad de lo que quieres ver. Es como si ya pudieran comenzar a holografiar lo que está enfrente tuyo. O sea, cambia tu manera de percibir lo que está enfrente. O sea, es una cosa loca porque ya quieren controlar hasta como implantarte las ideas de lo que se supone que está enfrente. Tú puedes estar viendo a alguien comerse un helado, pero no se está comiendo un helado. Lo que está haciendo es, no sé, desnudarse. Entonces cambian la información visual de lo que estás obteniendo del medio. O sea, ya es algo mucho más profundo. Imagínate, o sea, tras de que ya lo que vemos en el externo, ¿no? No todo es real, desde mi perspectiva, por supuesto. Ya digamos que ya es una intrusión, es como si fuera ya un implante descarado, me hago entender, o sea, porque digamos que usualmente sabemos que la implantación de los extraterrestres y bueno, y de otros elementos hace que esto sea a nivel onírico, aperturó su campo, hizo un pacto y la persona no tiene conciencia de esta implantación, pero para mí el celular es un implante, ¿no? Para mí, el celular es un implante, por eso lo traigo a colación. Y segundo, que ya el implante ya es directo, o sea, se ha normalizado tanto esto que ya se transforma en una necesidad. Entonces, ¿por qué hablo tanto del celular? Porque para mí el celular es como la manera de darle la espalda o de no reconocer mi telepatía, mi capacidad telepática. La telepatía es más efectiva que un celular, o sea, de manera infinita, pero es como si se creara esa necesidad de que el único medio de comunicación o el único recurso que yo puedo utilizar para tener un contacto o una identidad dentro de un medio social es a través de esos aparatos. Las apps que hoy día se han convertido en el negocio del momento, las apps hoy día es una cosa loca, apps para todo, ¿no? Y ahí está, ¿no? Para hacer ejercicio, o sea, toda la automatización. Entonces ya no salgas de tu casa, sino aquí está la app que te dice qué tanto. Bueno, igual yo puedo hacer esos ejercicios allá en la calle, ¿no? Pero, o en un parque, pero es eso. Por eso lo quería direccionar hacia este punto. Bueno, el contexto está, lo que has dicho, está, la afectación es visible. Vamos ahora a ver la contraparte. ¿Cómo sería la forma, eh, digamos que cercanamente adecuada? Claro que esto queda ad libitum de cada persona porque cada uno es un universo energético diferente, pero si pudiéramos contextualizarlo, ¿cuál sería la forma adecuada de darle, por ejemplo, comprensión a esta tecnología sin que se den estos drenajes de energía y todo lo que anteriormente se ha dicho? Es que cuando estábamos viendo lo de la migración del celular a esto que va a ponerse en el ojo, yo lo que veo es que siempre tienen que recurrir como a nuevos mecanismos de control porque el viejo se está volviendo como obsoleto, ya no pueden, hay, o sea, la humanidad logra adaptar el mecanismo de control, lo logra adaptar para su propio beneficio, aun cuando tenga impactos negativos. Entonces, como que con el tiempo, esa capacidad, esa elasticidad que tiene la humanidad de adaptarse a lo que sea, hace que el mecanismo de interferencia pierda efectividad, como con el celular. El celular ahora, claro, es un mecanismo de control para ellos, pero también se ha convertido en un accesorio para llegar a las personas como por ejemplo esto. O sea, tú ves esto a través de un celular, a través de la tecnología. Entonces deja de ser a favor de ellos y se convierte precisamente como en un riesgo. Entonces tienen que mutar a un control mucho más sutil, más profundo, para que con el tiempo la humanidad vuelva a adaptarse y a tomar este control a su favor. Y lo veo igual
con los nanorobots que tú estabas diciendo. O sea, va a llegar un punto, lo que yo estoy viendo es que va a llegar un punto en que la humanidad, todos, en mayor o menor proporción, como un celular, tienen nanotecnología para reconstrucción física de enfermedades. Un dedo, una uña, el pelo, una ceja, o sea, cualquier cosa milimétrica o de gravedad profunda como un órgano para poder sobrevivir, todos como que vamos a llegar, si llegamos a esa época, como a tener eso en nosotros. Pero también con el tiempo, a pesar de la afectación y del control y de lo de la separación que quieren lograr entre nosotros mismos, como que la humanidad vuelve a restablecerse, vuelve a adaptarse y esa nanotecnología, al alimentarla con su propia energía fuente, como que la toma a su control, a su favor. O sea, es algo de nunca acabar, es algo que ellos no comprenden. Y si bien sí tiene impactos muy fuertes y negativos en la humanidad, como que las nuevas generaciones lo que hacen es, ok, está esto, me regenero, me readapto, vuelvo a crear mis condiciones y eso lo toma a favor, o sea, lo vuelve suyo y ellos pierden el control de eso, entonces tienen que volver a crear algo más sofisticado, más difícil de controlar, pero la humanidad vuelve a readaptarse, por supuesto, como con consecuencias y con ciertas cosas que van a limitar la experiencia, pero lo que yo veo es que aun cuando existe una cosa, la humanidad vuelve y lo toma a favor. Por eso deben reinventar y reinventar. Y no veo a ningún humano fuera de eso. O sea, la experiencia humana tiene que ver con vivirlo, todo lo que se está viviendo acá. Entonces, no veo ningún humano que no vaya a tener esto en su cuerpo. Es más, ya se van a hacer dentro de la gestación. Veo como es algo como muy progresivo, como muy, muy, muy adelante. Y ya la reconstrucción orgánica no solo se va a hacer cuando tú ya estés, cuando tú ya estés físico, ya has nacido y tengas un problema, sino en el vientre de tu madre, a través de tu mamá, a través de eso, van a reconstruir cosas que tú estés, que tengas mal, que tengas riesgo de morir en gestación. Entonces ya ni siquiera es como una decisión, como, ah, se me cayó un dedo, me lo voy a poner, me voy a poner algo, nanotecnología para recuperarlo, sino que ya no puedes ni decidir a nivel físico, sino que ya te van a reconstruir aun cuando tú no sepas lo que está pasando. Hay un punto importante que se hacía mención anteriormente y es el hecho de que todo está, por ejemplo, lo que tú acabas de hacer mención, ¿no? Hay una afectación física, eso hace que de por medio esté, o más bien esté en juego la vida y se hace este tipo de implantación de tecnología para que la persona lo alargue. Alargar la vida. Sí, ¿Para qué alargar la vida? O sea, ¿qué intención tienen es estos por, seres con base a esto? no, no son los seres, es que juegan con la programación humana del miedo a la muerte. Es eso. Sí, Para ya. ellos es jugar con la carencia. Em, y veo que también, como en ese futuro que yo estoy viendo posible, se pierde mucho la autonomía. O sea, la salud va a costa de muchas cosas. Es un costo demasiado alto para tener solamente más años de vida o nacer o recuperarte de una enfermedad por el miedo a la muerte. Este contexto masivo de energía, por ejemplo, con respecto a la programación del miedo a la muerte, ¿a ellos de qué les sirve? Pues para implementar este tipo de tecnología, para que eso que ellos no logran entender que es lo que tiene el gen humano, como que supuestamente salga a la luz a través de como quebrantar como la voluntad y las habilidades y capacidades de la humanidad. Ellos creen que aislándolo, quebrantándolo, incomunicándolo, como que van a poder acceder a esa profundidad que ellos no entienden dónde está, ni cómo existe, ni para qué. ¿Cómo sería la reacción de un ser de estos, digamos que entre un espacio muy reducido de observación, como por ejemplo de un humano que ha eliminado de sí y se ha hecho consciente de la programación del miedo a la muerte? Lo que veo es que aunque haya una afectación física orgánica con la tecnología, por ejemplo, con esta nanotecnología, como que puede lidiar con esto, em, puede ser independiente, pero también de una manera inteligente. Es como entender lo que está pasando en el juego e intentar hacerles creer que está perdiendo, pero en realidad está viviendo la experiencia. O sea,
como que del todo no puede zafarse de los controles que van a haber a nivel físico, pero energéticamente no va a tener límite y va a poder como desde las profundidades comenzar a conectar con esa humanidad que está tan automatizada y con esos destellos de comunicación, como comenzar a impulsar esa misma fuerza y autonomía en los demás. O sea, es que es una cosa absurda porque lo que veo es que se va a manejar a otros niveles. Ya no va a ser tan evidente como ahora, como estos videos, como las sesiones, como cuando hablas y otra persona toma conciencia, no. Son niveles profundos, profundos de conciencia que ellos no pueden llegar, ellos no pueden detectar. Muy bien, entonces se transformaría en un hacker Sí, energético consciente, ¿no? sí, pero jugando el juego. Sí, obvio, claro, Sí, o sea, es claro, por eso como un si hacker. físicamente, exacto, no sé, tú no creerías que esa persona está así, sino que es a las profundidades de la conciencia humana. O Exacto, sea, es es como algo tener, como fascinante. sí, es como tener una IP fantasma, ¿no? Inexistente. Y poder Sí, viajar con inmunidad diplomática a través de todos estos lugares y hacer lo que quiera hacer. Bien, perfecto, Angie. Entonces nos preparamos para regresar. Hago un conteo de 1 a 3 y abres tus ojitos. 1. Desconectas de todo y de todos. 2. Incrementas tu estado frecuencial. Te sientes muy ligera, muy liviana. 3. Abres tus ojos. ¿Cómo te sientes? bien. Bueno, fascinante el viaje y la información. No olviden ser intuitivos con lo que aquí se ha dicho, no lo consideren como una certeza absoluta, sino intuyan la información. Por otro lado, gracias por estar aquí, gracias por escucharnos, gracias por dejar sus comentarios y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Bye, Angie. Chao, gracias. Que estén bien. Listo. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla
como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la
supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede, de todas formas, modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él, en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común.
I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.